Mi nombre es Alejandro y esta no es una historia de éxito convencional. No voy a contaros un método infalible para alcanzar la cima, sino el relato de un viaje que comenzó en el punto más bajo. Empezó en una oficina gris, bajo la luz fluorescente y el peso de una humillación pública que, en lugar de destruirme, encendió una llama que no sabía que poseía. Esta historia es para cualquiera que alguna vez se haya sentido invisible en su trabajo, para quien haya tenido una idea en la que creía ciegamente solo para verla ridiculizada por quienes tenían el poder. Es un recordatorio de que el valor de nuestras ideas no lo define la opinión de una sola persona, sin importar cuán importante parezca en ese momento. Es sobre la resiliencia del espíritu humano. A lo largo de este relato, os llevaré por el laberinto de decisiones, miedos y pequeñas victorias que construyeron mi camino. Veremos cómo una idea despreciada se convirtió en la piedra angular de un nuevo comienzo y cómo la dinámica de poder puede cambiar de formas que nadie espera. Si alguna vez te has sentido infravalorado, te invito a que te suscribas para escuchar más historias de superación. He trabajado más de 20 años en el sector de la tecnología logística, empezando desde abajo y aprendiendo cada detalle del negocio. No soy un gurú ni un genio visionario, simplemente un observador atento que vio una fisura en el sistema, una ineficiencia que todos ignoraban. Mi experiencia no viene de libros, sino de la dura realidad de las operaciones diarias, de los problemas que nadie quería solucionar. Todo comenzó en una fría mañana de martes, en la sala de juntas del piso 23, un lugar que yo solía considerar el centro de mi universo profesional. Aquel día, sin embargo, ese centro se iba a resquebrajar, exponiendo las frágiles bases sobre las que había construido mi carrera y mi lealtad a una empresa que estaba a punto de darme la espalda de la forma más cruel. La sala de juntas de Global Logistics era un espacio diseñado para intimidar. Una larguísima mesa de caoba pulida reflejaba las siluetas de los ejecutivos, todos con trajes idénticos y rostros impasibles. En la cabecera, como un monarca en su trono, se sentaba el señor Vega, nuestro director general. Su silencio era más elocuente y aterrador que cualquier discurso, y aquella mañana pesaba especialmente en el ambiente. Yo estaba allí para presentar el proyecto en el que había trabajado durante 6 meses en mi tiempo libre. Era una propuesta para optimizar nuestra red de distribución interna utilizando un algoritmo predictivo. Creía honestamente que podía ahorrarle a la empresa millones, una innovación que nos pondría por delante de la competencia. Llevaba semanas preparando cada diapositiva, cada dato, cada posible respuesta a las preguntas que pudieran surgir. El ambiente era tenso. Antes de mí, el director de finanzas había presentado unos resultados trimestrales mediocres, lo que había ensombrecido aún más el humor de Vega. Yo era el siguiente, un simple jefe de operaciones intermedias intentando captar la atención de un panteón de dioses corporativos. Sentía las miradas de mis compañeros, una mezcla de curiosidad, lástima y, en algunos casos, un mal disimulado regodeo. Recuerdo el tacto frío del mando del proyector en mi mano sudorosa mientras me levantaba. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, una mezcla de nerviosismo y una fe casi ciega en los números que iba a presentar. Era mi momento. La oportunidad de demostrar mi valía más allá de mis funciones diarias. Creía que una buena idea, respaldada por datos sólidos, podía hablar por sí misma. Sin embargo, no era consciente de que en aquel ecosistema las ideas no se valoraban por su mérito, sino por el estatus de quien las proponía. Estaba a punto de aprender que la lógica y la innovación a veces no tienen cabida en una sala donde el ego y la jerarquía son las únicas monedas de cambio.
Mi presentación ni siquiera había comenzado, pero mi propuesta ya estaba condenada. Comencé mi exposición con una voz que intentaba sonar firme, explicando el problema central: el creciente coste del último kilómetro en nuestras entregas y la ineficiencia de nuestras rutas actuales. Mostré gráficos, proyecciones de costes y análisis de la competencia. Todo estaba meticulosamente documentado, cada afirmación respaldada por datos internos y estudios de mercado. Era un diagnóstico claro de una enfermedad que todos conocían, pero nadie se atrevía a tratar. Luego presenté mi solución: Syncro, un software que usaba inteligencia artificial para recalcular rutas en tiempo real basándose en el tráfico, el clima y los patrones de demanda históricos. No era una simple optimización, era un cambio de paradigma en nuestra forma de operar. El sistema aprendería continuamente, volviéndose más eficiente con cada entrega. Era ambicioso, sí, pero completamente factible con la tecnología existente. Mientras hablaba, noté cómo el señor Vega ni siquiera miraba la pantalla. Tenía la vista fija en unos papeles, con una mueca de aburrimiento o desdén. El resto de los directivos seguían su ejemplo. Algunos revisaban sus móviles disimuladamente bajo la mesa. El único que parecía prestar atención era el joven director de tecnología, que asentía levemente en ciertos puntos técnicos, pero sin atreverse a mostrar un apoyo explícito. Expuse el plan de implementación por fases, el presupuesto estimado y el retorno de la inversión proyectado, que era asombroso. En menos de 2 años, el sistema se pagaría solo y empezaría a generar ahorros netos significativos. Concluí mi presentación no con un alarde, sino con una convicción tranquila. Esto no es solo una mejora, es el futuro de nuestra logística. Podemos liderar el cambio o ser arrollados por él. Se hizo un silencio denso y pesado. Nadie aplaudió. Nadie hizo una pregunta. Todas las miradas se volvieron hacia la cabecera de la mesa, esperando el veredicto del señor Vega. Yo permanecí de pie, sintiendo cómo la adrenalina daba paso a una creciente sensación de inquietud. El destino de meses de trabajo pendía de la opinión de un solo hombre, un hombre que ni siquiera me había concedido su atención. El señor Vega levantó la vista de sus papeles lentamente, se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa con un gesto deliberado. Me miró fijamente por primera vez, y sus ojos grises eran como 2 fragmentos de hielo. No había curiosidad en ellos, solo una profunda e irritada indiferencia. La sala contuvo la respiración, esperando sus palabras, que siempre caían con el peso de sentencias inapelables. Alejandro, comenzó, y el simple uso de mi nombre de pila sonó como una condescendencia. ¿De verdad ha gastado su tiempo y el nuestro en esta fantasía tecnológica? La palabra fantasía resonó en el silencio de la sala. Nosotros movemos cajas, no jugamos con algoritmos. Su trabajo es asegurarse de que las cajas lleguen, no soñar con ordenadores que piensan por sí mismos. Es ridículo. Luego se giró hacia el resto de la mesa, como un profesor dirigiéndose a sus alumnos. Esto es lo que fomenta nuestro departamento de operaciones. Ciencia ficción. Necesitamos soluciones prácticas, no castillos en el aire. Un par de directivos soltaron una risa nerviosa y servil. Sentí cómo el calor subía por mi cuello, una oleada de vergüenza tan intensa que casi me mareó. Era una ejecución pública. Vuelva a su mesa, Alejandro, concluyó con un gesto displicente de la mano, y dedíquese a lo que se le paga. El tema queda zanjado. No hubo más discusión. Me senté, recogí mis papeles con manos temblorosas y evité la mirada de todos. La reunión continuó como si nada, pasando al siguiente punto de la agenda, pero para mí todo se había detenido en ese instante de humillación absoluta. No fue solo el rechazo de la idea lo que me dolió.
fue la forma en que se hizo. El desprecio público, la aniquilación de mi esfuerzo y mi iniciativa. Vega no había atacado el proyecto, me había atacado a mí, a mi juicio, a mi propia valía profesional. En ese momento, algo dentro de mí, algo fundamental, se rompió. O quizás, más bien, algo nuevo empezó a forjarse en el fuego de aquella ofensa. El resto del día transcurrió en una especie de neblina. Volví a mi cubículo, un pequeño espacio anónimo en una planta diáfana, y me quedé mirando la pantalla del ordenador sin ver nada. Los murmullos de mis compañeros, las llamadas telefónicas, el zumbido constante de la oficina. Todo parecía lejano y distorsionado. La humillación seguía ardiendo en mi interior, un veneno lento que se extendía por cada fibra de mi ser. Algunos compañeros pasaron por mi mesa y me dieron una palmada en la espalda, un gesto de compasión silenciosa. Otros me evitaron, como si mi fracaso fuera contagioso. Nadie mencionó lo ocurrido en la sala de juntas, pero estaba en el aire, en las miradas furtivas y los susurros ahogados junto a la máquina de café. Me había convertido en el ejemplo de lo que no se debía hacer, destacar, proponer, soñar. Al final de la jornada me quedé solo en la oficina, observando cómo las luces de la ciudad se encendían a través del gran ventanal. Siempre me había sentido orgulloso de trabajar en aquel edificio, de formar parte de Global Logistics. Pero esa noche, por primera vez, me sentí como un prisionero. La empresa que había considerado mi hogar profesional se había revelado como una jaula dorada, gobernada por el capricho de un tirano. No fue una decisión repentina, sino una certeza que se fue asentando en mi mente a lo largo de esas horas de soledad. No podía seguir allí. No podía volver a sentarme en mi cubículo al día siguiente y fingir que nada había pasado. Mi respeto propio, hecho trizas en aquella sala, exigía una respuesta. El rechazo de Vega no había matado mi idea. Por el contrario, la había liberado. Ya no le pertenecía a Global Logistics. Ahora me pertenecía solo a mí. Y con esa idea, un nuevo sentimiento comenzó a reemplazar a la vergüenza. Una extraña y peligrosa determinación. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué medios, pero sabía una cosa con una claridad absoluta. Iba a demostrarle a Vega, y sobre todo a mí mismo, que mi fantasía tecnológica era muy, muy real. Aquella noche no recogí mis cosas para irme a casa. En lugar de eso, me senté frente a mi ordenador y comencé a transferir todos mis archivos personales a un disco duro externo. No eran secretos de la empresa, sino años de notas, investigaciones, contactos y pequeños proyectos personales. Era el registro de una carrera, el mapa de mi propia evolución profesional, y sentía que debía salvarlo de aquel naufragio. Cada archivo que arrastraba a la carpeta de respaldo era como un pequeño acto de rebelión. Era la constatación de que mi tiempo en Global Logistics había terminado. No habría una carta de renuncia formal ni una conversación incómoda con recursos humanos. Mi salida sería tan silenciosa y ninguneada como lo había sido mi contribución, pero esta vez la decisión sería enteramente mía. Iba a desaparecer sin dejar rastro. Revisé los cajones de mi escritorio, llenos de recuerdos de una década. Fotos de mi familia, regalos de compañeros, premios a empleado del mes que ahora me parecían una broma cruel. Lo dejé todo. No quería llevarme nada que me recordara a ese lugar, a la persona que había sido allí. Solo me interesaba el futuro, un futuro que, aunque incierto, estaría bajo mi control. Mientras la ciudad dormía, yo redactaba un correo electrónico. No era para Vega, ni para la dirección, sino para mi pequeño equipo. Les agradecía su trabajo y su apoyo, y les explicaba que emprendía un nuevo camino. No di detalles, solo les deseé lo mejor y les dije que confiaba en su talento.
Era lo único honesto y decente que me quedaba por hacer en aquella empresa. Al amanecer, con el disco duro en el bolsillo y la oficina aún vacía y silenciosa, caminé hacia la salida por última vez. Dejé mi tarjeta de acceso sobre el mostrador de seguridad y salí a la calle. El aire frío de la mañana me golpeó la cara y por primera vez en muchas horas respiré hondo. No sentía miedo, sino una calma extraña. La jaula se había abierto. Ahora solo quedaba el vértigo de aprender a volar. Los primeros días después de mi partida fueron una mezcla extraña de euforia y pánico. La libertad era embriagadora. No tener que despertarse con una alarma, no tener que soportar el tráfico ni enfrentarse a un ambiente de trabajo tóxico era un alivio inmenso. Sin embargo, cuando la novedad inicial se desvaneció, la realidad se impuso con una fuerza abrumadora. El vacío de la rutina era un abismo. De repente, mi identidad profesional, forjada durante 20 años, había desaparecido. Ya no era Alejandro, el jefe de operaciones de Global Logistics. Simplemente era Alejandro, un hombre de mediana edad, sin trabajo y con una idea abstracta como único plan. Mis ahorros no eran ilimitados y la responsabilidad de mi familia pesaba sobre mis hombros. Las dudas comenzaron a filtrarse en mis pensamientos durante las largas noches de insomnio. ¿Y si Vega tenía razón? ¿Y si mi idea era realmente una fantasía? La confianza que sentí en aquella oficina vacía se tambaleaba ahora ante la cruda luz del día. El mundo exterior no sabía nada de mi humillación ni de mi determinación. Para el mundo, yo era solo uno más en la larga lista del desempleo. La soledad del emprendedor es un tópico, pero en esos momentos la sentí de forma muy real y dolorosa. Mis días pasaban en una pequeña habitación que convertí en mi despacho. Rodeado de pizarras blancas y notas adhesivas, intentaba dar forma al proyecto Syncro. Pero sin los recursos, el equipo y la infraestructura de una gran corporación, la tarea parecía titánica, casi imposible. Cada problema técnico, cada obstáculo burocrático, se sentía como una montaña insuperable. Era fácil sentirse abrumado por la magnitud del desafío que tenía por delante. Fue en uno de esos momentos de profunda duda, mirando el complejo diagrama de flujo que había dibujado en la pizarra, cuando comprendí algo fundamental. No podía pensar como un empleado esperando recursos. Tenía que empezar a pensar como un fundador, como alguien que crea los recursos de la nada. Mi mentalidad era el primer gran obstáculo que debía superar, incluso antes de escribir una sola línea de código. Decidí dar un paso atrás. Apagué el ordenador, guardé los libros técnicos y me senté con un simple cuaderno y un bolígrafo. Necesitaba simplificar, volver a la esencia. ¿Cuál era el núcleo de la idea de Syncro? ¿Cuál era el problema mínimo que podía resolver y que tuviera un valor real para un cliente? Dejé de pensar en la gran visión y me centré en el primer paso. Durante días llené páginas y páginas con bocetos, diagramas y reflexiones. No me preocupaba la tecnología ni la financiación, solo el concepto. Desglosé el monstruoso proyecto que había presentado en Global Logistics en pequeñas piezas manejables. Descubrí que el corazón del sistema no era la inteligencia artificial compleja, sino un algoritmo de enrutamiento dinámico mucho más simple que podía desarrollarse como un primer prototipo funcional. Este proceso fue terapéutico. El acto físico de escribir y dibujar me ayudó a aclarar mis ideas y a recuperar el control. El cuaderno se convirtió en mi refugio, un lugar seguro donde podía explorar, equivocarme y refinar mi visión sin el juicio de nadie. Era un diálogo conmigo mismo, un proceso para reconstruir la confianza en mi propio instinto, esa misma confianza que Vega había intentado demoler.
Comprendí que mi presentación en la empresa había sido mi error. Intenté venderles el palacio entero cuando lo que necesitaba era mostrarles el primer ladrillo. Un ladrillo sólido, bien hecho, que demostrara el potencial de todo lo que se podía construir encima. Esta revelación cambió por completo mi estrategia. No necesitaba millones para empezar, necesitaba un producto mínimo viable que pudiera demostrar su valor de forma tangible. Con esta nueva perspectiva, el abismo de la incertidumbre empezó a parecer menos aterrador. Ahora tenía un mapa, un camino. No era un camino fácil ni corto, pero era visible. El objetivo ya no era construir un imperio de la noche a la mañana, sino dar el siguiente paso, y luego el siguiente. El cuaderno lleno de garabatos se había convertido en la piedra angular de mi futura empresa. Con mi plan de negocio simplificado y un prototipo teórico bien definido, comencé a buscar apoyo. Mi primer instinto fue recurrir a antiguos contactos del sector, personas con las que había trabajado durante años y que conocían mi reputación profesional. Preparé una presentación concisa, centrada en el producto mínimo viable y en el potencial de mercado. Estaba convencido de que mi trayectoria y la solidez de la idea serían suficientes. La realidad fue un golpe duro y aleccionador. La mayoría de mis antiguos colegas me escucharon con amabilidad, pero sus respuestas fueron evasivas. Es una idea interesante, Alejandro, pero el mercado está muy complicado, decían. O ahora mismo no estamos invirtiendo en proyectos tan tempranos. Detrás de la cortesía podía percibir su escepticismo y en algunos casos el miedo a enemistarse con mi antiguo jefe, el influyente señor Vega. Cada no era como una pequeña réplica de la humillación original. Me enfrenté a banqueros que me negaron un pequeño crédito comercial por falta de garantías y a inversores ángel que descartaron mi proyecto en menos de 5 minutos. Empecé a darme cuenta de que el mundo de los negocios no recompensa necesariamente las buenas ideas, sino las ideas que vienen con el respaldo de nombres, dinero y poder. Yo, en ese momento, no tenía ninguno de los tres. Fue un periodo de una frustración inmensa. A veces, después de una llamada o una reunión infructuosa, sentía el impulso de rendirme, de buscar un trabajo seguro y olvidar aquella fantasía tecnológica. La voz de Vega resonaba en mi cabeza, burlona y condescendiente. Quizás él tenía razón, quizás yo era solo un soñador, un idealista que no entendía cómo funcionaba el mundo real. La soledad se hizo más profunda. Sin embargo, cada rechazo, aunque doloroso, me obligaba a perfeccionar mi discurso, a anticipar las objeciones y a fortalecer mis argumentos. Estaba aprendiendo a vender no solo un producto, sino una visión, y en el fondo, una obstinada convicción se negaba a morir. Sabía que la idea era buena. El problema no era el qué, sino el cómo. Necesitaba encontrar a alguien que viera más allá de mi situación actual y apostara por el potencial. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, recordé a un antiguo mentor, Ricardo, un director de logística ya jubilado que me había enseñado mucho al principio de mi carrera. Hacía años que no hablaba con él, pero decidí llamarle. Le conté mi situación sin adornos, la idea, la humillación, los rechazos. Esperaba, en el mejor de los casos, unas palabras de consuelo. Recibí mucho más. Ricardo me escuchó pacientemente, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento y luego dijo: Alejandro, estás intentando pescar ballenas con un anzuelo para sardinas. Estás hablando con la gente equivocada. Me explicó que el ecosistema corporativo y los inversores tradicionales son por naturaleza aversos al riesgo. Buscan patrones conocidos, no innovaciones disruptivas de un desconocido. Su consejo fue simple, pero demoledoramente acertado.
Deja de buscar dinero, me dijo. Busca un problema. Encuentra a una pequeña o mediana empresa que se esté desangrando por culpa de una logística ineficiente. Alguien a quien el problema le duela tanto que esté dispuesto a probar cualquier cosa. Me aconsejó que no les vendiera un software, sino una solución a su dolor. Ofréceles trabajar gratis en la implementación a cambio de un porcentaje de los ahorros que generes. Demuestra, no prometas. Aquella conversación fue como si alguien encendiera una luz en una habitación oscura. Había estado tan obsesionado con conseguir financiación para construir el producto perfecto que no me había dado cuenta de que podía empezar a resolver el problema de inmediato, incluso con herramientas rudimentarias. El valor no estaba en el software, sino en mi conocimiento y en la eficacia del método. El software sería solo la herramienta para escalar esa solución. Inspirado por el consejo de Ricardo, cambié mi enfoque radicalmente. Dejé de llamar a inversores y empecé a investigar empresas locales de transporte y distribución. Buscaba a mi paciente cero, la empresa que tuviera el problema perfecto para mi solución. Ya no me sentía como un mendigo pidiendo una oportunidad, sino como un especialista buscando el caso adecuado para demostrar la eficacia de su cura. La caza había comenzado. Tras varias semanas de investigación, encontré a mi candidata ideal, una empresa familiar de distribución de productos frescos llamada Fresnorte. Sus costes de combustible se habían disparado y estaban perdiendo clientes por culpa de retrasos en las entregas. Su sistema de rutas era arcaico, basado en la intuición de sus conductores más veteranos. Estaban desesperados y esa desesperación era mi puerta de entrada. Concerté una reunión con el dueño, un hombre llamado Javier. Me presenté en su modesta oficina, no con un traje de ejecutivo, sino con ropa de trabajo. No llevé una presentación de PowerPoint, solo mi cuaderno y un profundo conocimiento de su sector. Le hablé de sus problemas, de los márgenes que se reducían, de la frustración de sus clientes. Demostré que entendía su negocio y su dolor. Javier, un hombre práctico y directo, me escuchó con una atención que ningún inversor me había concedido. Entonces le hice mi propuesta, la misma que Ricardo me había sugerido. No quiero tu dinero, Javier. Déjame analizar tus rutas y rediseñarlas durante un mes. Lo haré gratis. Si no ves un ahorro de al menos un 15% en combustible y una mejora en los tiempos de entrega, nos damos la mano y no me debes nada. Si funciona, solo te pido un pequeño porcentaje de los ahorros del primer año. Javier me miró con escepticismo, pero también con una chispa de interés. Era una oferta sin riesgo para él. Lo peor que podía pasar era que perdiera un poco de tiempo. Después de una larga pausa, durante la cual pareció sopesar todas las posibles trampas, extendió su mano y dijo: «De acuerdo, chaval. Tienes un mes para demostrarme que no eres otro charlatán. Muéstrame lo que sabes hacer». Ese apretón de manos fue más valioso que cualquier cheque de un inversor. Era un voto de confianza. La primera persona que creía no en mi idea abstracta, sino en mi capacidad para generar resultados. Salí de aquella oficina sintiendo una oleada de energía y responsabilidad. No tenía un software, ni un equipo, ni una oficina, pero por primera vez tenía un cliente. Y eso era todo lo que necesitaba. Mi oficina se trasladó al almacén de Fresnorte. Era un espacio frío y ruidoso, con el olor constante a diésel y fruta madura. Javier me cedió una pequeña mesa en una esquina, junto a una montaña de palés vacíos. Desde allí, durante las siguientes semanas, mi vida consistió en observar, analizar y aprender. Acompañé a los conductores en sus rutas, cronometré los tiempos de carga y descarga y entrevisté a los mozos de almacén. Me sumergí por completo en la operación de Fresnorte. No era un consultor externo, era uno más de ellos.
comía con los conductores, escuchaba sus quejas sobre el tráfico y los clientes difíciles. Aprendí los secretos no escritos de la ciudad, las calles que se colapsaban a ciertas horas, los atajos que solo los veteranos conocían. Toda esta información era oro puro, datos cualitativos que ningún algoritmo podría generar por sí solo. Por las noches, en mi casa, volcaba toda esa información en hojas de cálculo. Utilicé software de mapeo de código abierto y mis propios algoritmos rudimentarios para empezar a diseñar nuevas rutas. No era el sistema síncro automatizado que había soñado, sino un proceso manual y laborioso. Era yo, con mi cerebro y un ordenador portátil, actuando como el motor humano de mi propio sistema. Era agotador, pero increíblemente gratificante. Javier me observaba desde la distancia, sin interferir, pero con una curiosidad palpable. Al principio, sus empleados me miraban con recelo, como un extraño que venía a fiscalizar su trabajo. Pero al verme compartir sus jornadas, mancharme las manos y escuchar sus problemas, la desconfianza se fue convirtiendo en respeto y colaboración. Empezaron a darme consejos, a señalarme ineficiencias que solo ellos conocían. Estaba construyendo algo más que rutas, estaba construyendo confianza. Al final del mes tenía un plan completo, un nuevo sistema de rutas dinámicas, horarios de carga optimizados y una propuesta para reorganizar el almacén. No era una fantasía tecnológica, sino un conjunto de soluciones prácticas, nacidas de la observación directa y el análisis de datos. Había llegado el momento de la verdad, de presentarle a Javier los resultados de mi trabajo y ver si mi apuesta había valido la pena. Le presenté mi plan a Javier no en una sala de reuniones, sino de pie, junto a un gran mapa de la ciudad clavado en la pared del almacén. Usé hilos de colores para mostrar las rutas antiguas y las nuevas. Le expliqué cada cambio con un lenguaje sencillo y directo, justificando cada decisión con los datos que había recopilado. Le mostré cómo agrupar entregas por zonas de una manera más eficiente, evitando las idas y venidas inútiles. Esto es solo la primera versión, Javier, le dije. Es un prototipo imperfecto, operado por mí manualmente, pero te garantizo que si lo probamos durante una semana, verás resultados. Le entregué una carpeta con las hojas de ruta para cada uno de sus 5 camiones. Estaba nervioso. Mi credibilidad y el futuro de mi proyecto dependían de que aquellos papeles funcionaran en el mundo real, en el caótico tráfico de la ciudad. Javier estudió los mapas y las hojas de ruta en silencio durante un largo rato. Luego llamó a su jefe de tráfico, un hombre mayor llamado Manuel, que conocía la ciudad como la palma de su mano. Manuel miró mis rutas con escepticismo. «Este camino es más largo», dijo señalando uno. «Sí», respondí, «pero a esa hora evitas el atasco del mercado central, ahorrando 20 minutos. Lo he cronometrado 3 días seguidos». La prueba de fuego comenzó al lunes siguiente. Durante toda la semana llegué al almacén antes del amanecer para entregar personalmente las hojas de ruta y resolver las dudas de los conductores. Por la noche, recopilaba los datos de los GPS de los camiones y los comparaba con los de las semanas anteriores. La tensión era máxima. Un solo error grave, un retraso importante, y todo mi trabajo se habría venido abajo. Los primeros resultados empezaron a llegar. Los conductores volvían antes, con menos kilómetros recorridos. Las entregas se completaban a tiempo. Al final de la semana me senté con Javier y le mostré los números. El ahorro en combustible fue del 18%. El tiempo medio por ruta se redujo en 40 minutos. No era una proyección, eran datos reales. Javier me miró, asintió lentamente y dijo: «De acuerdo, hablemos de tu porcentaje». El primer cheque de Fresnorte no era una cantidad astronómica, pero para mí valía más que todo el oro del mundo.
Era la prueba tangible de que mi idea funcionaba, de que podía crear valor real. Era la validación que necesitaba desesperadamente después de tantos rechazos y dudas. Ese dinero no solo pagaba mis facturas, sino que representaba la primera inversión en mi futura empresa. Una inversión ganada con resultados, no con promesas. Javier se convirtió en mi primer y más entusiasta embajador. Empezó a hablar de mí a otros empresarios del sector, en reuniones y almuerzos. Tenéis que conocer a este chico, Alejandro. Ha hecho maravillas con mi logística. El boca a boca en una comunidad empresarial pequeña y unida es una herramienta de marketing increíblemente poderosa. Pronto, mi teléfono empezó a sonar. Eran otros dueños de empresas de transporte, curiosos y algo escépticos. A cada nuevo cliente potencial le ofrecía el mismo trato que a Javier, un análisis gratuito y un pago basado en el rendimiento. Este modelo de negocio, nacido de la necesidad, se convirtió en mi mayor ventaja competitiva. Eliminaba el riesgo para el cliente y demostraba una confianza absoluta en mi propio producto. En pocos meses, tenía 3 nuevos clientes, cada uno con sus propios y únicos desafíos logísticos que resolver. El trabajo se multiplicó. Ya no podía hacerlo todo yo solo. Necesitaba empezar a construir el software, el sistema Syncro, para automatizar los procesos que hasta ahora hacía manualmente. El prototipo humano había demostrado su valía. Ahora era el momento de construir la máquina. Pero para eso necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien con las habilidades técnicas que yo no poseía. Era el momento de buscar a mi primer socio. Este éxito inicial también tuvo un efecto secundario inesperado. Las noticias viajan rápido, y el mundo de la logística, aunque grande, es también un pañuelo. Empecé a preguntarme cuánto tiempo pasaría antes de que los rumores de mi pequeño éxito llegaran a oídos de mi antigua empresa, y en concreto, del señor Vega. Una parte de mí disfrutaba con esa idea. La pequeña venganza de ver florecer la semilla que él había intentado pisotear. Con los ingresos de mis primeros clientes, tomé una decisión crucial: seguir viviendo con mis ahorros y reinvertir cada céntimo que ganaba directamente en el negocio. Era una apuesta arriesgada que ponía una enorme presión sobre mi familia, pero era la única manera de crecer sin ceder el control a inversores externos. Mi esposa, a pesar de sus lógicos temores, me dio su apoyo incondicional, un pilar fundamental en aquellos tiempos inciertos. Mi primera inversión fue contratar a una joven y brillante programadora llamada Sofía. La encontré en un foro online de desarrolladores. No podía ofrecerle el salario de una gran corporación, así que le ofrecí algo diferente: un pequeño sueldo base y un porcentaje de la futura empresa. Le vendí la visión, el desafío técnico y la oportunidad de construir algo desde cero. Para mi sorpresa y alivio, aceptó. Sofía y yo convertimos el garaje de mi casa en nuestra sede. Era un caos de pizarras blancas, cables y tazas de café. Mientras yo seguía trabajando en el campo con los clientes, recopilando datos y refinando los métodos, Sofía traducía esa lógica en código. Fue un proceso de simbiosis perfecta. Yo aportaba el conocimiento del negocio y ella la magia de la ingeniería de software. Lentamente, Syncro empezó a tomar forma. ¿Has pasado por una etapa en tu vida en la que tuviste que sacrificarlo todo por un sueño? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Creo que compartir estas historias nos hace más fuertes. Para nosotros, cada pequeña victoria, cada módulo del software que funcionaba, era una celebración. Trabajábamos 16 horas al día, impulsados por la cafeína y la convicción de que estábamos creando algo único. A los 6 meses teníamos una primera versión funcional del software, un panel de control rudimentario pero efectivo
que podía hacer en minutos lo que a mí me llevaba días de trabajo manual. Decidimos instalarlo en Fresnorte, nuestro primer cliente, de forma gratuita. Era nuestra prueba de fuego. El salto de un servicio de consultoría a una empresa de tecnología estaba a punto de ocurrir, y con él un nuevo universo de posibilidades y problemas. La implementación de la versión beta de Syncro en Fresnorte fue un éxito rotundo. El sistema automatizado no solo replicó mis resultados manuales, sino que los mejoró, ya que podía procesar muchas más variables en tiempo real. Javier estaba encantado. Los ahorros de su empresa aumentaron y, lo que es más importante, la fiabilidad de sus entregas mejoró drásticamente, permitiéndole captar nuevos clientes. Su testimonio se convirtió en nuestra mejor arma de venta. El éxito de Fresnorte generó un efecto dominó. Las otras empresas de transporte con las que trabajaba exigieron instalar el software. De repente, ya no vendíamos consultoría, sino licencias de un software como servicio, SaaS. Nuestro modelo de negocio pivotó de forma natural. Los ingresos se volvieron recurrentes y predecibles, lo que nos dio la estabilidad financiera que necesitábamos para seguir creciendo y mejorando el producto. Sofía y yo tuvimos que contratar a 2 programadores más y a una persona de soporte al cliente. Nuestro equipo de 4 personas, todavía operando desde mi garaje, estaba ahora gestionando la logística de casi una docena de empresas. El ambiente era eléctrico. Estábamos constantemente apagando fuegos, corrigiendo errores y añadiendo nuevas funcionalidades que nuestros propios clientes nos pedían. Era un desarrollo de producto ágil y real, impulsado por las necesidades del mercado. No hicimos marketing. No teníamos presupuesto para ello. Todo nuestro crecimiento fue orgánico, impulsado por el boca a boca. Un cliente satisfecho se lo contaba a otro. Nuestra reputación se basaba en algo muy simple pero muy poderoso. Cumplíamos lo que prometíamos. En un sector lleno de soluciones de software caras y sobredimensionadas que a menudo no funcionaban como se anunciaba, nuestro enfoque honesto y orientado a resultados era un soplo de aire fresco. En menos de 2 años desde mi humillante salida de Global Logistics, mi pequeña startup, bautizada oficialmente como SyncroLogic, había alcanzado una facturación modesta pero sólida. Teníamos una base de clientes leales y un producto que mejoraba cada día. Aún éramos pequeños e insignificantes en el gran esquema de la industria, pero habíamos creado nuestro propio nicho, y sin saberlo, habíamos aparecido en el radar de los grandes jugadores. La primera señal de que ya no éramos invisibles llegó de forma indirecta. Uno de nuestros clientes nos comentó que un comercial de Global Logistics le había hecho una visita. No era raro, eran el líder del mercado. Lo extraño fue que el comercial le preguntó específicamente por nosotros, por esa pequeña empresa de software que le estaba gestionando las rutas. Quería saber qué hacíamos y cuánto cobrábamos. Poco después, empezamos a notar un patrón. En las negociaciones con nuevos clientes, a menudo mencionaban que Global Logistics les había ofrecido de repente un descuento sustancial en sus servicios o les había prometido una nueva herramienta de optimización en desarrollo. Estaban reaccionando a nuestra presencia. El gigante, que hasta ahora había ignorado el nicho de las pymes, empezaba a sentir el aguijón de nuestra competencia. Era una señal alarmante y a la vez halagadora. La confirmación definitiva llegó cuando un antiguo compañero de Global Logistics me llamó. Quería felicitarme discretamente por mi éxito, pero también me advirtió: «Ten cuidado, Alejandro. Tu nombre ha sonado en un par de reuniones de dirección. Vega está molesto».
No le gusta perder clientes, y menos a manos de un ex empleado. Considera tu éxito como una afrenta personal. Aquella advertencia me heló la sangre. Conocía a Vega. No era un competidor noble, no jugaba limpio. Utilizaba su poder y sus recursos para aplastar a cualquier amenaza, por pequeña que fuera. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Podrían intentar copiar nuestro software, iniciar una guerra de precios que no podíamos permitirnos, o peor aún, utilizar tácticas legales para ahogarnos. La supervivencia de Syncrologic acababa de convertirse en un desafío mucho mayor. Reuní a mi pequeño equipo y les expliqué la situación. Les dije que entrábamos en una nueva fase, una en la que tendríamos que ser más inteligentes, más rápidos y más resistentes que nunca. La noticia no los asustó. Al contrario, vi en sus ojos la misma llama de determinación que yo sentí al salir de aquella empresa. Ya no era mi lucha personal contra Vega. Ahora era nuestra lucha. Unas semanas después, recibí un correo electrónico de un bufete de abogados que representaba a Global Logistics. Era una oferta formal para adquirir Syncrologic. La cifra que ponían sobre la mesa era, a primera vista, tentadora para una empresa tan joven. Era suficiente dinero para que tanto Sofía como yo pudiéramos vivir cómodamente durante el resto de nuestras vidas. La oferta venía con una condición, un acuerdo de no competencia que me prohibiría trabajar en el sector logístico durante 10 años. Leí el correo una y otra vez. Era el movimiento clásico de Vega. Si no puedes aplastar a tu competencia, cómprala y entiérrala. No estaban comprando nuestra tecnología para integrarla, estaban comprando nuestro silencio. Querían eliminar la amenaza y asegurarse de que yo nunca más pudiera volver a desafiarlos. El dinero no era una valoración de nuestro éxito, era el precio de mi rendición. Discutí la oferta con Sofía. Ella, pragmática, señaló los beneficios. Podríamos evitar una guerra agotadora contra un gigante, asegurar nuestro futuro financiero y empezar nuevos proyectos. Tenía razón. Desde un punto de vista puramente lógico. Era la salida inteligente, la opción segura. Vender significaba ganar en cierto modo. Significaba que habíamos creado algo con el suficiente valor como para que el líder del mercado quisiera comprarlo. Sin embargo, algo en mi interior se rebelaba contra esa idea. Vender a Vega se sentía como una traición a todo lo que habíamos construido. A los sacrificios, a las noches en vela. Sería como admitir que él tenía razón, que mi idea solo tenía valor si él la validaba con su dinero. Sería darle la victoria final, permitirle ponerle precio a mi sueño y luego guardarlo en un cajón. Pasé una noche en vela, sopesando la oferta. Recordé la sensación de humillación en aquella sala de juntas. El sabor de la desesperación en los primeros días, la alegría del primer cliente. Todo eso no podía reducirse a una cifra en un contrato. No había construido Syncrologic por dinero. La había construido para demostrar que una buena idea, impulsada por la pasión y la perseverancia, podía abrirse camino. Y ese camino aún no había terminado. A la mañana siguiente le comuniqué mi decisión a Sofía. No vamos a vender, vamos a contraatacar. Le expliqué mi razonamiento no desde el ego o la venganza, sino desde la convicción. La oferta de Vega nos dice algo importante. Nos tienen miedo. Nuestra tecnología es mejor que la suya y lo saben. Si nos compran, es porque no pueden competir. Esto no es una amenaza, es una oportunidad. En lugar de aceptar la oferta, decidimos hacer algo que parecía una locura, usarla como palanca. Contactamos con un pequeño fondo de capital riesgo especializado en tecnología. Les presentamos nuestro caso, una empresa rentable, con una base de clientes en crecimiento y una oferta de adquisición sobre la mesa por parte del líder del sector.
Por primera vez, no éramos nosotros los que pedíamos dinero, eran ellos los que veían una clara oportunidad de inversión. La oferta de Global Logistics se convirtió en nuestra mejor carta de presentación. Demostraba nuestro valor de mercado de una forma irrefutable. El fondo de inversión no tardó en ver el potencial. Si podíamos competir tan eficazmente con recursos limitados, ¿qué no podríamos hacer con una inyección de capital seria? Negociamos una ronda de financiación en nuestros propios términos, cediendo una participación minoritaria, pero manteniendo el control de la empresa. Con los nuevos fondos aceleramos nuestro crecimiento de forma exponencial. Contratamos a más ingenieros para mejorar el producto, a un equipo de ventas para expandirnos a nivel nacional, y nos mudamos de mi garaje a unas oficinas de verdad. Lanzamos una agresiva campaña de marketing, destacando nuestra agilidad, nuestra tecnología superior y nuestro enfoque centrado en el cliente, en contraste con la rigidez y la burocracia de los gigantes como Global Logistics. La respuesta del mercado fue inmediata y abrumadora. En un año, triplicamos nuestra base de clientes. Ya no éramos un jugador de nicho. Nos estábamos convirtiendo en una alternativa seria en el mercado. Rechazar la oferta de Vega y doblar la apuesta fue la mejor decisión que tomamos. Habíamos pasado de jugar a la defensiva a liderar el ataque. La guerra había comenzado en serio. El crecimiento rápido trajo consigo sus propios desafíos. El más grande no era tecnológico ni financiero, sino cultural. ¿Cómo mantener el espíritu de equipo, la agilidad y la pasión de nuestros inicios en el garaje ahora que éramos una empresa de 30 personas? Me negaba a replicar la cultura tóxica y jerárquica de Global Logistics. Quería construir un lugar donde las buenas ideas fueran escuchadas sin importar de quién vinieran. Instauramos una política de transparencia radical. Todos en la empresa tenían acceso a las métricas clave: ingresos, crecimiento de clientes, costes. Celebrábamos reuniones semanales en las que cualquiera podía hacer cualquier pregunta, sin filtros. Fomentamos la autonomía y la responsabilidad. No contratábamos empleados para darles órdenes. Contratábamos a expertos para que nos dijeran qué hacer en sus respectivas áreas. Mi papel cambió. Pasé de ser el hombre que lo hacía todo a ser el guardián de la visión y la cultura de la empresa. Mi principal trabajo era asegurarme de que cada nueva persona que se unía al equipo compartiera nuestros valores: la obsesión por el cliente, la humildad para aprender y la audacia para innovar. Buscaba creyentes, no mercenarios, personas que estuvieran en Syncrologic por algo más que un sueldo. Creamos un ambiente de trabajo donde el fracaso no se castigaba, sino que se consideraba una oportunidad de aprendizaje. Fomentábamos la experimentación y el debate abierto. A menudo, las mejores ideas para mejorar nuestro producto no venían de mí o de Sofía, sino de un ingeniero junior o de un agente de soporte al cliente que estaba en contacto directo con los problemas reales de los usuarios. Este enfoque cultural se convirtió en nuestra arma secreta. Mientras Global Logistics se movía con la lentitud de un transatlántico, lastrado por la burocracia y las luchas de poder internas, nuestro pequeño equipo podía pivotar, adaptarse y lanzar nuevas funcionalidades en cuestión de semanas. Nuestra gente no solo trabajaba para la empresa, sentían que la empresa era suya. Y esa energía era imposible de replicar para nuestros competidores. El punto de inflexión llegó de forma inesperada. Una crisis global en la cadena de suministro, provocada por una combinación de factores geopolíticos y económicos, sacudió los cimientos de la industria logística.
Los precios del combustible se dispararon, los puertos se congestionaron y la demanda de un transporte eficiente se volvió más crítica que nunca. Para muchas empresas, la logística pasó de ser un coste operativo a ser una cuestión de supervivencia. Esta crisis fue una catástrofe para los sistemas rígidos y anticuados como el de Global Logistics. Su modelo, basado en rutas fijas y planificaciones a largo plazo, se desmoronó ante la volatilidad del mercado. Sus clientes sufrían retrasos masivos y costes impredecibles. De la noche a la mañana, la optimización logística dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad imperiosa para empresas de todos los tamaños. Para SyncroLogic, esta crisis fue una oportunidad sin precedentes. Nuestro software, diseñado desde el principio para ser dinámico y adaptable, brilló en este nuevo entorno caótico. Syncro podía recalcular rutas en tiempo real para evitar congestiones, optimizar la carga para reducir el número de viajes y ayudar a las empresas a navegar la incertidumbre con una eficiencia que nuestros competidores no podían igualar. Éramos la herramienta perfecta para la tormenta perfecta. Nuestra demanda se disparó. Las empresas que antes nos consideraban una opción interesante, ahora nos veían como una solución esencial. Tuvimos que duplicar nuestro equipo en 6 meses para poder atender a todos los nuevos clientes. Entre ellos, empezamos a ver nombres cada vez más grandes. Empresas que tradicionalmente habrían sido clientes exclusivos de gigantes como Global Logistics, pero que ahora buscaban desesperadamente una alternativa más ágil y eficaz. No nos alegramos de la crisis, pero estábamos preparados para ella. Nuestra tecnología era la respuesta a una pregunta que el mercado de repente estaba gritando. Mientras Vega y su equipo luchaban por mantener a flote su modelo obsoleto, nosotros cabalgábamos la ola del cambio. La fantasía tecnológica que él había despreciado se estaba convirtiendo en el nuevo estándar de la industria, y nosotros éramos los pioneros. Los problemas de Global Logistics empezaron a ser noticia en la prensa económica. Primero fueron los informes trimestrales, que mostraban una caída preocupante en los beneficios y una pérdida constante de cuota de mercado. Luego vinieron los artículos de análisis, que señalaban su incapacidad para adaptarse a las nuevas realidades del mercado y su anticuada infraestructura tecnológica. El gigante, que parecía invulnerable, empezaba a mostrar grietas en su armadura. Vega, fiel a su estilo autoritario, reaccionó de la peor manera posible. En lugar de invertir en innovación, implementó recortes de costes brutales, despidiendo a personal experimentado y reduciendo la calidad del servicio. Intentó competir con nosotros bajando los precios a niveles insostenibles, una estrategia que solo sirvió para erosionar aún más sus márgenes de beneficio y enfadar a sus clientes más fieles, que se sentían abandonados. Desde SyncroLogic observábamos su declive con una mezcla de vindicación y asombro. Era un caso de estudio en tiempo real de cómo la arrogancia y la resistencia al cambio pueden derribar incluso a la empresa más poderosa. Vega estaba tan aferrado a su vieja forma de hacer las cosas, tan convencido de su propia infalibilidad, que era incapaz de ver que el mundo había cambiado a su alrededor. Estaba librando la guerra de ayer con las armas de ayer. Muchos de los mejores talentos de Global Logistics, frustrados por la falta de visión y la cultura tóxica, empezaron a abandonar el barco. Algunos de ellos, irónicamente, acabaron llamando a nuestra puerta. Contratamos a varios excompañeros, no por despecho, sino porque eran profesionales excelentes que buscaban un lugar donde sus ideas fueran valoradas. Su conocimiento interno del funcionamiento y las debilidades de nuestro principal competidor fue,
por supuesto, una ventaja inestimable. La situación llegó a un punto crítico cuando varias grandes cuentas corporativas, clientes que habían estado con Global Logistics durante décadas, anunciaron públicamente que rompían sus contratos para firmar con nosotros o con otros competidores más ágiles. Fue un golpe devastador para su reputación. La narrativa había cambiado. Global Logistics ya no era el líder seguro, sino el dinosaurio que se negaba a aceptar la llegada del meteorito. La crisis de Global Logistics se agravó. Su cotización en bolsa se desplomó y los accionistas empezaron a ponerse nerviosos. El Consejo de Administración, que durante años había dado carta blanca a Vega, ahora le exigía respuestas y un plan de viabilidad. Los rumores en los círculos financieros se intensificaron. Se hablaba de una reestructuración masiva, de la venta de activos e incluso de la posibilidad de una adquisición hostil por parte de un fondo de inversión. En medio de este caos, recibimos una llamada de nuestro principal inversor. Nos informó de algo que nos dejó atónitos. Un consorcio de bancos, los principales acreedores de Global Logistics, estaba buscando una solución drástica para evitar la quiebra de la compañía. Estaban explorando la posibilidad de una fusión inversa, que una empresa más pequeña, ágil y tecnológicamente avanzada como la nuestra adquiriera al gigante en apuros para reestructurarlo desde dentro. Al principio, la idea me pareció absurda. Nosotros, que habíamos nacido en un garaje hacía apenas unos años, comprando la empresa que me había despedido, era una fantasía mucho más grande que la que Vega me había acusado de tener. Sin embargo, nuestro inversor fue muy claro. No era una fantasía. Los bancos estaban dispuestos a financiar la operación si presentábamos un plan sólido para reflotar la compañía. Pasamos las siguientes semanas en un análisis exhaustivo y secreto. Con la ayuda de consultores y analistas financieros, estudiamos las cuentas de Global Logistics, sus activos, sus deudas y sus operaciones. Descubrimos que, a pesar de su mala gestión, la empresa todavía tenía un valor inmenso, una marca reconocida, una infraestructura global y una cartera de clientes que, aunque mermada, seguía siendo considerable. El problema no eran los activos, era la dirección. La conclusión fue clara. Si podíamos tomar el control, implementar nuestra tecnología en su vasta red y cambiar radicalmente su cultura corporativa, podríamos no solo salvar la empresa, sino transformarla en algo mucho más poderoso y rentable de lo que nunca había sido. La oportunidad era aterradora y al mismo tiempo irresistible. El destino me estaba presentando la jugada más audaz e irónica que jamás hubiera podido imaginar. El plan que presentamos a los bancos era detallado y ambicioso. Proponía una adquisición total de Global Logistics, financiada a través de una combinación de deuda y una nueva ronda de inversión en SyncroLogic. El núcleo del plan era la fusión de la agilidad y la tecnología de nuestra startup con la escala y la infraestructura del gigante. Argumentamos que la única forma de salvar a Global Logistics era una transfusión de sangre nueva, una renovación completa de su ADN corporativo. Los banqueros, hombres pragmáticos y poco sentimentales, no estaban interesados en mi historia personal. Les interesaban los números. Y nuestros números eran convincentes. Les mostramos proyecciones detalladas de cómo la implementación de Syncro en la red de Global Logistics podría generar cientos de millones en ahorros en menos de 3 años. Les presentamos un plan de reestructuración que preservaría los activos valiosos y eliminaría las ineficiencias crónicas. Las negociaciones fueron intensas y se prolongaron durante semanas. Nos reunimos con representantes del Consejo de Administración de Global Logistics. Fue una experiencia surrealista.
Estaba sentado en la misma mesa que algunos de los directivos que habían presenciado mi humillación en silencio, pero ahora los roles se habían invertido. Yo no era el empleado suplicante, sino el potencial salvador de su empresa. Vega no estaba presente en estas reuniones. El consejo lo había apartado de las negociaciones. Finalmente, el acuerdo se cerró. El Consejo de Administración de Global Logistics, presionado por los accionistas y los acreedores, aceptó nuestra oferta de adquisición. La noticia conmocionó al sector. Una pequeña startup tecnológica, comprando al líder del mercado, era algo inaudito. La prensa económica lo llamó una historia de David contra Goliat, pero para mí era algo mucho más personal y complejo. Tenía en mis manos el poder de decidir el futuro de la empresa que me había desechado, el poder de salvar miles de puestos de trabajo y el poder de enfrentarme, finalmente, al hombre que había sido la causa de todo. El día de la firma, mientras estampaba mi nombre en el contrato, no sentí euforia, sino el peso abrumador de la responsabilidad. La parte más difícil de mi viaje no había terminado. Solo estaba a punto de comenzar. Con el control de Global Logistics en mis manos, me enfrenté a un profundo dilema. Una parte de mí, la parte herida y resentida, quería una purga. Quería despedir a Vega y a todos los directivos que habían sido cómplices de su cultura tóxica. Quería entrar en aquella sala de juntas y saborear la venganza, demostrarles quién tenía el poder ahora. Era un impulso humano y comprensible, pero sabía que ceder a él sería un error. Pasé muchas horas reflexionando sobre el tipo de líder que quería ser. Si actuaba por venganza, me convertiría en una versión de Vega, gobernando a través del miedo y la intimidación. Habría aprendido la lección equivocada de mi propia historia. El propósito de este viaje no era humillar a mi antiguo jefe, sino construir algo mejor, una empresa basada en el respeto, la innovación y el mérito. La venganza era un final, pero la construcción era un legado. Tomé una decisión difícil, pero necesaria. No habría una caza de brujas. Evaluaríamos a cada empleado, desde el directivo hasta el mozo de almacén, basándonos en su talento, su actitud y su disposición para adaptarse a la nueva cultura, no en su lealtad al antiguo régimen. Quería enviar un mensaje claro a toda la organización. El pasado había terminado y ahora todos tenían la oportunidad de ser parte del futuro. Esto no significaba que no habría cambios. La reestructuración sería profunda y, en algunos casos, dolorosa. Habría despidos, pero estarían basados en criterios objetivos de rendimiento y necesidad empresarial, no en rencores personales. Quería que la nueva Global Logistics, fusionada con SyncroLogic, fuera un lugar justo, una meritocracia real donde las buenas ideas y el trabajo duro fueran recompensados. Mi primer acto como nuevo CEO no fue ocupar el despacho de Vega. En lugar de eso, convoqué una reunión general con todos los empleados. Quería hablarles directamente, sin filtros, para explicarles mi visión y calmar sus miedos. Sabía que el futuro de la empresa no dependía solo de mi tecnología o de mi plan de negocio, sino de mi capacidad para ganarme la confianza y el corazón de miles de personas que en ese momento me veían como un conquistador extraño. El proceso de adquisición fue complejo, una danza delicada entre abogados, banqueros y ejecutivos. Durante semanas, mi equipo y yo nos sumergimos en las entrañas de Global Logistics, realizando una auditoría exhaustiva de cada departamento. Lo que encontramos fue peor de lo que esperábamos. Sistemas obsoletos, procesos ineficientes y una moral de los empleados por los suelos. La empresa estaba podrida desde dentro, sostenida únicamente por su tamaño y su inercia. Las negociaciones con el Consejo de Administración fueron tensas.
Intentaron ocultar problemas, maquillar cifras y negociar cláusulas que protegieran al antiguo equipo directivo. Pero nosotros teníamos la sartén por el mango. Los datos de nuestra auditoría eran irrefutables y contábamos con el respaldo de los bancos. No estábamos allí para pedir, sino para dictar las condiciones de un rescate que ellos necesitaban desesperadamente para salvarse. Una de las reuniones más surrealistas tuvo lugar en la misma sala de juntas donde había sido humillado. Esta vez, yo estaba sentado en la cabecera en el sitio de Vega y los directivos que antes me miraban con desdén, ahora me presentaban informes y respondían a mis preguntas con un respeto forzado. No disfruté de su incomodidad. Solo sentía una extraña sensación de círculo cerrado, de una ironía cósmica. El punto más delicado de la negociación fue el futuro del propio Vega. El Consejo, por lealtad o por miedo, intentó negociar un paracaídas dorado para él, una salida millonaria y un puesto de asesor honorífico. Me negué en rotundo. Dejé claro que si el acuerdo incluía cualquier tipo de beneficio para Vega, más allá de lo estrictamente legal, me retiraría. No se trataba de revancha, sino de principios. El arquitecto del desastre no podía ser recompensado por ello. Finalmente, cedieron. El acuerdo final estipulaba mi nombramiento como CEO del nuevo grupo fusionado y me daba plenos poderes para reestructurar la empresa. El antiguo consejo sería disuelto y reemplazado. El nombre de Vega no aparecía en ningún cargo futuro. Su reinado había terminado oficialmente. Ahora solo quedaba un último acto, la transición de poder y la conversación que llevaba años esperando tener. El día de la firma fue gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la solemnidad del momento. La ceremonia tuvo lugar en las oficinas de un prestigioso bufete de abogados en el centro financiero. La sala estaba llena de gente, banqueros, abogados, miembros del antiguo consejo y mi pequeño equipo de Synchrologic, que me observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La tensión era palpable, los documentos se apilaban sobre la mesa, un testamento de papel a meses de negociaciones. Cada firma era un paso más en un proceso que cambiaría el rumbo de 2 empresas y miles de vidas. Cuando llegó mi turno, tomé el bolígrafo y sentí el peso de la historia en mi mano. No era solo una firma, era el sello final a un capítulo de mi vida y el comienzo de uno nuevo e incierto. Mientras firmaba, mi mente no estaba en los detalles financieros ni en las cláusulas legales. Pensaba en el garaje, en las noches sin dormir, en el rostro de Javier al ver los primeros resultados, en la confianza de Sofía cuando le ofrecí solo un sueño. Pensé en todos los noes que había recibido, en cada puerta que se me había cerrado. Cada uno de esos momentos me había traído hasta aquí. Una vez que la última firma se estampó, se produjo un murmullo de alivio y unos tímidos aplausos. Los abogados se estrecharon la mano, los banqueros sonrieron. Para ellos era solo otro acuerdo, otro negocio cerrado. Pero para mí era la culminación de un viaje que había puesto a prueba cada gramo de mi resistencia, mi fe y mi carácter. Acababa de comprar la empresa que me había considerado un don nadie. Al salir del edificio, la lluvia había cesado y un tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes. Lo interpreté como una buena señal. No había tiempo para celebraciones. Al día siguiente entraría por primera vez en mi nueva oficina, el despacho del CEO de Global Logistics, y sabía que mi primera reunión no sería con el equipo financiero ni con el de operaciones. Sería con el señor Vega. Caminar por los pasillos de Global Logistics ese primer día fue una experiencia extraña. Los empleados me miraban con una mezcla de miedo, curiosidad y esperanza. Eran los mismos pasillos que había recorrido durante años, como un empleado más, pero ahora los veía con otros ojos.
Veía el potencial desaprovechado, la energía latente bajo capas de burocracia y cinismo. Mi misión era liberar esa energía. Mi primera acción no fue instalarme en el lujoso despacho del CEO. En su lugar, organicé una reunión abierta en la cafetería de la empresa. Quería que me vieran de cerca, que escucharan mi voz. Les hablé con honestidad sobre los desafíos que teníamos por delante, pero también sobre mi visión de un futuro en el que la innovación, el talento y el respeto serían los pilares de nuestra cultura. No estoy aquí para destruir Global Logistics, sino para reconstruirla con vosotros, les dije. Conozco esta empresa. Sé el increíble talento que hay en cada departamento, un talento que ha sido sofocado durante demasiado tiempo. A partir de hoy, las buenas ideas no serán ridiculizadas, serán nuestro activo más valioso. Pude ver cómo la desconfianza en algunas caras empezaba a transformarse en una cautelosa esperanza. Después de la reunión, pasé el resto del día recorriendo las diferentes plantas, presentándome a la gente, escuchando sus preocupaciones y sus ideas. Me negué a quedarme encerrado en una torre de marfil como mi predecesor. Quería que supieran que el nuevo liderazgo sería accesible y que valoraba la comunicación directa. Fue un día agotador, pero sentí que había plantado las semillas de la confianza. Finalmente, al final de la jornada, me dirigí al despacho de la dirección, en el último piso. La secretaria de Vega, una mujer que llevaba décadas trabajando para él, me miró con ojos tristes al entrar. El despacho estaba casi vacío. Solo quedaban unas pocas cajas de cartón, y sentado detrás del enorme escritorio de caoba, esperándome, estaba él, el señor Vega. Era el momento de la conversación final. Entré en el despacho y cerré la puerta. El señor Vega no se levantó. Estaba más viejo y más cansado de lo que recordaba. El aura de poder intimidante que siempre lo había rodeado se había desvanecido, reemplazada por una resignación amarga. Me quedé de pie, al otro lado de la inmensa mesa que siempre nos había separado, pero ahora la distancia jerárquica se había invertido. «Alejandro», dijo. Su voz era un susurro ronco. «Supongo que has venido a disfrutar de tu momento, a regodearte». Me miró, esperando quizás una humillación, la devolución del golpe que él me había dado años atrás. Negué con la cabeza. «No, señor Vega, no he venido a eso». Me senté en una de las sillas frente a él, la misma silla que había ocupado tantas veces como un subordinado temeroso. He venido a hacerle una pregunta que me ha estado rondando durante años. Continué, mirándole a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué rechazó mi idea de aquella manera tan destructiva? No era por el dinero. El plan de negocio era sólido. No era por la tecnología, era factible. ¿Por qué el desprecio? Necesito entenderlo. Era la única pieza que me faltaba para cerrar el círculo. Vega guardó silencio durante un largo rato, mirando por la ventana el imperio que había construido y que ahora había perdido. «Porque era tu idea, Alejandro», dijo finalmente con una sinceridad brutal. «No era mía. No podía permitir que una idea que cambiara la empresa viniera de alguien como tú. Socavaba mi autoridad, mi visión. Tenía que aplastarla para mantener el control. Era la confesión de un ego frágil, no la de un líder fuerte». En ese momento toda la ira y el resentimiento que había albergado hacia él se disiparon, reemplazados por una extraña sensación de lástima. No era un monstruo, solo un hombre asustado, aterrorizado por la idea de perder el poder. Me levanté. «Gracias por su honestidad», le dije. «Le deseo lo mejor». Di media vuelta y me dirigí a la puerta. No había nada más que decir. Mi venganza no fue destruirlo, fue comprenderlo y seguir adelante. Hoy dirijo una de las empresas de logística más innovadoras del mundo. Hemos integrado con éxito
la tecnología de SyncroLogic en la red global de la antigua Global Logistics, creando una sinergia que nos ha catapultado a un nuevo nivel. Pero el cambio más importante no ha sido tecnológico, sino cultural. Hemos construido un lugar donde cada voz cuenta y cada idea tiene la oportunidad de florecer. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la humillación que sufrí en aquella sala de juntas fue, irónicamente, el mejor regalo que el señor Vega pudo haberme hecho. Me liberó de una carrera que me estaba estancando y me obligó a encontrar mi propia fuerza, a forjar mi propio camino. A veces, los peores momentos de nuestra vida son los catalizadores de nuestros mayores logros, si tenemos el coraje de no rendirnos. Esta historia no es un cuento de hadas. Ha sido un camino increíblemente duro, lleno de sacrificios, dudas y momentos en los que estuve a punto de abandonarlo todo. El éxito no es una línea recta ascendente, es una sucesión de fracasos de los que aprendemos a levantarnos. La resiliencia no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. Gracias por haberme acompañado en este largo viaje a través de mis recuerdos. Espero que mi historia te sirva, no como un mapa, sino como una brújula. Un recordatorio de que tu valor no lo define la opinión de un jefe o el logo de una empresa, sino tu talento, tu perseverancia y tu fe en tus propias ideas. Si esta historia te ha aportado algo, te agradecería que la compartieras con alguien que necesite escucharla. No dejes que nadie nunca apague la llama de tu ambición con el viento helado de su desprecio. Protege tus ideas, núbrelas en secreto si es necesario y espera el momento adecuado para que vean la luz. Porque a veces la idea que alguien desprecia no es una fantasía, es simplemente un futuro que esa persona es incapaz de ver, y ese futuro puede ser tuyo para construirlo.